Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinal. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Hoy, con la ayuda de Hashem, estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo libro. Es una bendición poder estudiar la Biblia. Estamos en la sección de los Nevi'im y seguiremos el orden del Tanaj en su sección de los Nevi'im. Ya estudiamos Sefer Yehoshua, ya estudiamos Sefer Shoftim y hoy nos encontramos en el Sefer del profeta Shmuel, Aleph, primer libro del profeta Samuel. Los Shoftim fueron los líderes de los hijos de Israel durante 350 años. Nosotros vimos que el último Shofet presentado en el Sefer Shoftim fue Shimshon Agibor. Después de Shimshon Agibor, quien tomó el liderazgo del pueblo de Israel, o el grande de la generación, fue Elí, el Cohen, que va a aparecer en esta historia. Esta historia básicamente nos va a hablar de tres figuras muy importantes en la formación del pueblo de Israel, y uno de ellos es justo el profeta Samuel, como se conoce comúnmente, Shmuel, y se va a hablar también de dos reyes, los dos primeros reyes de Israel que fueron ungidos por este profeta, que fue Shaul Amelech y David Amelech. Es como lo principal que se va a abordar en este libro que vamos a comenzar a estudiar, a leer primero, y daremos algunos comentarios, algunos enfoques. Entonces, si me acompañan al capítulo 1 del primer libro de Samuel, por favor. Bien, dice el texto: había un hombre en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Este es un personaje importante. Muchas veces el texto bíblico nos presenta a personajes secundarios con una intención: saber de dónde viene el personaje principal. En este caso, uno de los personajes principales de este libro es el profeta Samuel. Pero, ¿de dónde viene Samuel? Viene de una familia importante, tiene un padre importante, tiene una madre importante. ¿Cuál es ese trasfondo que tenemos? Por eso comienza el libro de Samuel hablándonos del Cana, es decir, es un personaje importante para que el personaje o uno de los personajes principales de este libro exista. Y eso es importantísimo. Volvemos al tema. Si nosotros somos buenos padres, si nosotros hacemos cosas importantes en el reino de Dios, vamos a construir cosas grandísimas, como es el tener un hijo sadik, como es el tener un hijo profeta, como es tener un hijo líder de todo Israel, que incluso va a ungir a dos reyes. Esto quiere decir que el trabajo de cada uno de nosotros es vital. Esto es importante, el trabajo que cada uno de nosotros desarrolle. Porque de nosotros depende lo que viene. Es decir, tú no te pongas a pensar en, yo estaré cómodo, que otro lo haga. No. Según lo que tú hagas, se puede desatar una serie de cosas favorables o también malignas, buenas o malas. Quiera Dios que nosotros sigamos un camino en el cual podamos construir cosas para bien, para bendición, para edificación.
Entonces, el hecho de que aparezca el Cana en el texto nos muestra que ese hombre es un hombre muy valioso ante los ojos de Hashem. Entonces dice, habría un hombre de Ramataim Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana. El Cana es el nombre de uno de los hijos de Coraj. El Cana es un descendiente de Coraj. Es increíble el poder de la Teshuvá. Los hijos de Coraj hicieron Teshuvá, fueron salvados. Y aquí tienes a alguien que muestra el poder de la Teshuvá en una familia. Y el Cana lleva el nombre de el hijo de Coraj, como se ve en la Torah. Hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efratí. Entonces, el Cana es un leví, es un levita. Y dice que él tenía 2 mujeres. La tradición nos dice que la primera mujer que tuvo el Cana fue Hana. Por eso dice, una se llamaba Hana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Hana no tenía hijos. La tradición nos va a decir que Hana, ya empieza a saber, el Cana es un hombre de Torah, era el sadik de la generación. Por supuesto, el líder espiritual ya dijimos que era Elí, pero él entre los israelín, entre el pueblo, aunque él también era levita, esa es otra cosa importante, pero él se destacaba, era un sadik, era un justo. Incluso se va a decir que no había otro como él. O sea, era un gigante de la Torah, el Cana. Y ya vamos a ver cosas de él muy interesantes, pero también vemos que tiene una mujer que se llama Hana. Ya desde ahí, desde que ves el nombre, sabes que hay algo especial en esa mujer. Hana se relaciona con la palabra gen, que es gracia. Entonces era una mujer agraciada. Era una mujer con muchas cualidades espirituales, una sadeket, una mujer justa, una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer entregada al Eterno. Esa era la mujer del Cana. Pero, desgraciadamente, su problema, su aflicción es que ella no podía tener hijos. Y tú puedes preguntarte ahorita, ¿cómo es posible que una mujer justa, una mujer piadosa, una mujer que incluso su nombre anuncia o proyecta gracia, no halle gracia ante los ojos de Dios para concebir? Todo tiene un porqué en los planes del Eterno. Todo, querido hermano, tiene un porqué. Bueno, esta mujer justa dijo, quizás mi caso sea como el de las matriarcas, como el de la matriarca Sará. Entonces le diría a mi esposo que tome a otra mujer. Recuerden que la Torah no prohibía o no prohíbe la poligamia. Después hubo un decreto rabínico que la prohibió, pero en estos tiempos estaba permitido porque la Torah no habla nada de eso. Entonces le aconseja a Elcana, ¿por qué no tomas a otra mujer? ¿Por qué no seguimos los pasos de la matriarca Sará? Claro, podrían haber visto la historia turbia del caso de Abraham y Sara y esta Agar. Sin embargo, ella quiso como seguir los pasos de Sara. Dice, quizás siguiendo los pasos de la matriarca llegue el día en el cual Hashem me bendiga con hijos. Entonces, el Cana toma a Penina. Ahora tú dices, esta mujer será una mujer mala por lo que se ve en el texto de la Torá. La tradición nos dice, no, era una mujer justa, también era una mujer santa. Incluso su nombre te lo dices, Penina se relaciona con una perla, con una piedra preciosa, como es la perla. Entonces era una mujer, una perla de Dios, esta mujer. Eso te habla del nivel espiritual del Can. Es decir, sus mujeres no eran mujeres simples, mujeres para satisfacer egoístamente un placer o una necesidad del Cana, sino realmente
era una familia muy espiritual, muy concentrada en las cosas del Eterno, y pasaron 10 años, según la tradición, pasaron 10 años en los cuales el Cana estuvo con Hannah y no podían tener hijos. Y en esos 10 años es cuando se decide que el Cana tenía que tomar a otra mujer, a esta Penina, y entonces Penina sí le da muchos hijos, le da 10 hijos a el Cana. Mientras que Hannah no lo ve claro y por más que ella se esfuerce y pida un hijo, no sucede. Fíjense lo que dice. Entonces tenía dos mujeres, una se llamaba Hannah y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Hannah no tenía hijos. Subía este hombre, aquí hay una clave también para saber la grandeza del Cana. Dice que subía este hombre desde su ciudad de año en año para prosternarse y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Shiloh. El tabernáculo estaba en Shiloh y estaban allí los dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas, Coanim del Eterno. Era el sacerdocio de aquellos días y nos dice que el Cana venía de año en año a el lugar de Shiloh, donde estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia del Eterno, en el Arón HaKodesh. Y ahí se ofrecían los sacrificios permitidos por la Torá. Entonces aquí tienes a un hombre, Shomer Torah u Mitzvot, es decir, guardador de la Torá y de los mandamientos, observante de la Torá y los mandamientos, obviamente cumplía los preceptos que Dios dio con respecto a las festividades. ¿Cuáles son las festividades en las cuales uno se tiene que presentar delante de Hashem, el judío? Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, el Cana viajaba en estas 3 temporadas a Shiloh, al tabernáculo, a ofrecer sacrificios conforme lo manda la ley. No solo eso, la tradición nos dice que el Cana no solo iba las 3 veces que la Torá pide, sino que iba una 4ª vez, porque él, siendo Sadik, sabía que el lugar donde estaba el Arón HaKodesh, el lugar donde la presencia de Dios reposaba, tenía una conexión espiritual, el individuo con la divinidad cuando estaba en ese lugar, que decía, no hay como estar frente al Eterno. No hay como estar delante de la presencia de nuestro Dios. Eso fue el motor en su vida del Cana, estar delante de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿no? Estar delante de la presencia de Dios. Porque alguien puede decir, yo puedo estar delante de la presencia de Dios en mi casa. No lo dudo, por supuesto que sí. Pero hay lugares, hay un lugar especial. Y ese lugar especial era el Mishkan. Y después fue en Jerusalén el templo sagrado, el Bet HaMikdash. Y es un lugar especial. Es un lugar de énfasis, vamos a llamarle así. Y el Cana sabía, y por eso el Cana iba hasta 4 veces a Shiloh, que le quedaba cerca, porque él estaba en el monte de Efraín, y justamente Shiloh está en Efraín, entonces, en el lugar de la tribu de Efraín, entonces podríamos decir, era fácil para él, perfecto. El Midrash nos cuenta algo muy interesante. Nos dice que el Cana decidía con su familia viajar, pero pasar por lugares que no eran la ruta adecuada para llegar a Shiloh, sino tomaba rumbos tan extraños y tan distantes para después ir a Shiloh. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, como él iba mucho al lugar donde estaba el tabernáculo, él se dio cuenta que los hijos de Israel no venían, no subían a las festividades, no acudían. Es decir, muchos hijos de Israel no observaban los mandamientos
del Eterno, y no solo no observaban, como que no vivían esa vida espiritual profunda de cercanía con el Eterno. Entonces él decidió tomar otras rutas, tomar otros caminos para que él pudiera pregonar, pudiera anunciar las grandezas de Hashem. Qué bonito, alguien que pueda no solamente servir a Dios, porque tú puedes servir a Dios y tener un servicio bueno delante del Eterno, tener la conciencia limpia de que estás sirviendo bien al Eterno y listo. Pero aquí nos demuestra algo el Cana, que creo que hay que imitarlo. El Cana nos dice que tu relación con Dios no sea personal nada más, sino que trata de pregonar, trata de anunciar, trata de que otros estén cerca de Dios como tú lo estás. Entonces él iba y prácticamente hacía como ruido, hacía como bulla para que se dieran cuenta, mira, aquí vienen unos peregrinos, ¿qué pasa? Voy hacia Shiloh, decía, voy a adorar al Eterno y las fiestas y esto, y qué bendición tan grande. Y él decía muchas cosas, pero al final les decía, no hay como experimentarlo. Por ejemplo, nosotros que hemos estado hablando en el grupo sobre Shabbat, y la última clase que tuvimos hablamos de una guía práctica de cómo celebrar Shabbat para un creyente de origen no judío. Y qué padre es conocer y que yo te cuente y que te diga, pero lo mejor sería, si tú estás hablándole a alguien del Shabbat, lo mejor sería que en vez de hablarle del Shabbat, por supuesto es bueno hablar porque tienes que introducir, pero qué mejor sería que yo le diga, mira, todo esto que te digo, ven a experimentarlo. Te invito un día de Shabbat a mi casa para que veas cuál es la experiencia de Shabbat. Y entonces esa era la prédica del Cana. Decía, mira cuán grande es el lugar donde Hashem reposa en su tabernáculo, y ha sucedido esto, y he experimentado todo esto, pero que no se quede en palabras. ¿Por qué no vienes y ves? Como está escrito también en los escritos mesiánicos, ve y ve. Si no me crees, ve y ve. Entonces la gente decía, ¿sabes qué, el Cana? Tienes razón. Creo que he estado alejado de la Torá. Creo que no he servido a Dios. Y así, el Cana al final llegaba con un montonal de gente a las festividades. Y cada año decía, hoy nos vamos por otra ruta. Y así, recorrió todo Eretz Israel, anunciando lo importante que es estar cerca de Dios. Ese es un superhombre de la Torá. Y dice, nos cuentan los sabios, el Cana trabajaba con los hombres, mientras que sus esposas trabajaban con las mujeres, siguiendo este mismo paso de platicar, de conversar, de predicar, de mostrarle a los hijos de Israel lo importante que es servir a Dios, lo importante que es presentarse en su Mishkan para ofrecer los sacrificios que Dios les mandó en la Torá y otros sacrificios que son voluntarios que ellos podrían también presentar en cualquier fecha, como lo hacía el Cana. Dijimos, él iba a las 3 fiestas de peregrinaje, sí, pero también una más, o sea, hacía 4 viajes anuales el Cana. Ese es el Cana, para que sepamos y aprendamos mucho de él. Dice, verso 4, y cuando era el día fijado en el que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina y a su mujer y a todos sus hijos y sus hijas porciones de la ofrenda. ¿Qué ofrecía un Yehudí, un Israel, en estos momentos? Bueno, Corbán Olá, ofrenda del todo quemada, Minjá, que era una ofrenda cereal, una libación, que es con vino, y no solo eso, sino ofrecía 2 tipos de shelamim, un shelamim festivo, que una parte se quemaba, otra parte iba a los juanim, y la otra era para la familia, es decir, la carne, para que se pudiera comer, y también traían shelamim de alegría, de agradecimiento, festivos,
pero ya personal, o sea, algo muy personal de decir, Hashem, te amo tanto que traje ofrendas de agradecimiento. Entonces era mucha la carne la que se tenía, y de hecho Hashem se agradaba de que en las festividades la gente se diera unos banquetes grandes. Por eso es que aquí nosotros vemos cómo dice que una vez que él ofreció, él daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y sus hijas porciones. ¿Porciones de qué? De la ofrenda, es decir, carne. Está hablando de carne. De la carne de las ofrendas. Dice, pero a Hannah le daba una porción doble, le daba un buen corte de carne mucho más grande. Dice, porque amaba a Hannah, pero el Eterno cerró su matriz y le irritaba a su rival. El hecho de que diga rival aquí no es una traducción tan precisa. No sé cómo lee aquí tu Biblia. A ver, verso 6, capítulo sí, verso 6. Y su rival la irritaba. Y su rival, ok. En este Tanaj que estoy leyendo hay una nota del traductor que dice, la palabra rival no es una traducción correcta de la palabra hebrea Sará, cuando define la relación que existe entre las dos esposas de un mismo marido, pero como no existe traducción equivalente en español de este tipo de parentesco, los traductores usan el término mencionado en forma figurada. No es que estuvieran peleadas real, porque incluso Hannah fue la que le propuso a Elcana tomar otra mujer, y no hubo problema durante todos estos años, aunque esta mujer se llenó de hijos, Penina, era una sadequet. No hubo problemas. El problema se dio casi cuando llegaban los 20 años de matrimonio de Hannah y Elcana sin hijos. Y hubo una intención buena de Penina al tratar duramente a Hannah, que eventualmente va a tener sus consecuencias, porque no necesariamente cuando tú haces algo buscando un beneficio, pero usas artimañas un poco sucias, aunque sea bueno tu propósito, el Eterno no se agrada. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, aquí cuando dice su rival, no es que eran rivales, sino más bien es la manera de expresar que era la otra mujer del marido. Listo. Dice que la enojaba, y aquí es donde voy a tener que decir esto, a fin de entristecerla, porque el Eterno había cerrado su matriz. Penina decía, yo veo a Hannah muy distraída. Eso nos dice la tradición. Que Penina veía a Hannah muy distraída en su llanto, en su depresión, en su dolor, que cuando tú estás con depresión, te vuelves, te da parálisis prácticamente. No haces cosas. De hecho, la gente que está en depresión tiende por dormir todo el día, por no salir, por estar encerrado. Penina observó eso en Hannah, nos dice la tradición. Observó que esta mujer no hacía gran cosa por lograr que Hashem la escuchara, porque estaba sumida en llanto. Entonces Penina dice, tengo que hacer algo para despertar a Hannah y que Hannah haga algo para que Dios le conceda un milagro. Intención buena, es decir, se ve que la amaba, se ve que la quería, pero el problema es que fue muy dura en la estrategia, que al final, por eso te digo, cuando quieras ayudar a alguien, puede ser que tengas estrategias muy buenas o muy malas, aunque en el fondo quieras ayudar. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y ahí sí Penina se va a equivocar, y lo vamos a ver más adelante, pero es un hecho que esta mujer quería ayudarle a Hannah a despertar algo en ella, y por eso le empieza a tratar duro, para ver si te despiertas, Hannah. ¿Y cómo la trata duro? Con cosas increíbles y muy fuertes. Como decir, hay varios ejemplos que presentan, pero parafraseando algunas cosas, por ejemplo, a la hora del desayuno, gritaba Penina, Hannah, ¿ya le serviste el desayuno a tus hijos? Hannah decía, ¿qué? ¿Cómo si sabes que no tengo hijos? Hannah, ¿ya estás listo para que tus hijos se vayan a estudiar Torah? Y así le estuvo molestando, y Hannah empezó como que a sentirse mal, pero por otro lado despertó a decir, Dios, ayúdame, mira, como...
empezó a clamar cuando había dejado de clamar. ¿Sirvió esta estrategia? Sirvió. Pero cuidado, hermanos, pongámonos en el caso de Penina, cuidado en la estrategia que usamos para ayudar a la gente, porque los podemos pisotear, los podemos lastimar, y eso no le agrada al Eterno. Entonces, Penina se equivoca, aunque en el fondo resulta la estrategia que era buena, pero no justificamos su mal proceder de Penina, porque nosotros no podemos tratar mal a la gente. Que Dios nos ayude, porque cómo nos gusta tratar mal a las personas, todos, ¿eh? Ayer veía un video con mi esposa muy interesante, que se hablaba sobre los hijos, y y ahí decía que nosotros los nuevos padres repetimos muchas de las cosas malas de nuestros padres. No, por ejemplo, yo puedo criticar algo, ¿no? Es que a mí mis papás esto y esto, pero ¿qué crees? Yo hago lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en cómo va a ser nuestro trato con todas las personas. Que Hashem nos ayude, porque es difícil. De repente hay gente que nos saca de nuestras casillas, hay gente que, híjole, nada más ya de verla ya me puse de malas, etcétera, 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 etcétera. A veces tenemos buenas intenciones, pero hay que saberlas llevar a cabo de la mejor manera, de la manera más pulcra posible, sin pasarle al individuo por encima. Desgraciadamente, Penina fue muy dura con Hannah, pero Baruch Hashem, dentro de lo malo, salió lo bueno. Dice que entonces la rival, enojándola a fin de entristecerla, porque el Eterno había cerrado su matriz, así hacía de año en año, cuando la subía a la casa del Eterno, la otra sí la irritaba, por lo cual Hannah lloraba y no comía. Lloraba y no comía. ¿Por qué se dice que no comía? Porque en las fiestas, vaya que se come carne. Si hay una fecha para el Yehudí, para el judío, para el hijo de Israel, en el cual se come carne, es en las fiestas. ¿Por qué? Porque se come de los sacrificios, de tantos que se ofrecen. Ahorita te mencioné, se ofrecía shelamim festivo y se ofrecían shelamim también de alegría. Entonces era un montonal de carne. Eso era un festín increíble, qué rico. Una carne asada, bien deliciosa. Y Hannah en su dolor lloraba y no comía, entonces era algo increíble. Y eso le pesaba el Cana. Imagínate el Cana que está predicando por todos lados, el servir al Eterno, el venir a Shiloh, el ofrecer sacrificios a Dios. Acuérdense que la palabra corbán se relaciona con cercanía. Corbán es estar cerca de Dios. Entonces, el Cana predica eso, y por otro lado su esposa, con su actitud, demuestra estar en contra de lo que predica su esposo. No vive lo que predica su esposo, es algo increíble. Entonces, para el Cana le resulta muy difícil decir, amor, ¿cómo es posible que estés así en un Yom Tov? ¿Cómo es posible que estés así en un día sagrado de fiesta que el Eterno nos dio? No puedes estar triste, tienes que comer. No quería. Esto era bien complicado. Entonces su marido le dice, Hannah, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué se aflige tu corazón? ¿Acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? Y un día se levantó Hannah después de comer en Shiloh. Después de comer. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Porque aquí hay algo que me interesó que quiero comentarles que reflexiona Rab Weizmann. ¿Por qué Hashem no le dio un hijo a Hannah si estamos viendo que Hannah era una sadeket, una mujer justa, una mujer piadosa? ¿Por qué pasar todo este conflicto? Hay una reflexión interesante. Hannah no fue la primera sadeket estéril, eso lo sabemos. La esposa de Abraham, Sarah, tenía 90 años de edad cuando dio a luz a Yitzhak, y la esposa de Yitzhak, Ribka, esperó 20 años por un hijo, después de lo cual ella dio a luz mellizos, que son Jacob y Esaf. La esposa de Jacob, Rachel,
también tuvo que esperar muchos años hasta que Hashem le concedió un hijo. ¿Y qué hijo le concedió? Yosef. Vemos frecuentemente que Hashem no les otorga a los adikim, a los justos, algunas cosas que ellos quieren o necesitan enseguida, tal como lo son los hijos, que es algo importantísimo, los hijos, dinero, salud, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿significa ello que Hashem detesta a estas personas que no le agradan a Hashem? Hasbe Shalom. No, Dios nos libre. Todo lo contrario, Dios ama mucho a estas personas. Y tú dices, pero ¿cómo entonces estas pruebas tan difíciles? Los invito a seguir los estudios del libro de Jacob y esto también se une a estos estudios. Para entender este punto, dice Rab Weizmann, para entender este punto un poco mejor, debemos pensar primero acerca del propósito por el cual Hashem nos creó. ¿Para qué nos creó Hashem? ¿Cuál es nuestro principal objetivo en la vida? ¿Es disfrutar nosotros mismos o hacer mucho dinero? ¿Es hacer mandamientos? ¿Es aprender tantos idiomas como sea posible o aprender tanta Torah como podamos? La respuesta es que Hashem, quien está lleno de bondad, creó a la gente porque Él deseó ser bueno con ellos y concederles el más grande placer que hay. ¿Escuchaste esto que dije? Bueno, que estoy citando a Rab Weizmann. Que Hashem creó a la gente porque Él deseó ser muy bueno con ellos, ser muy bueno con nosotros y concedernos el más grande placer que hay. La pregunta es, ¿cuál es ese placer? Exactamente de qué estamos hablando. Porque sí, Hashem quiere darnos el placer más grande, pero quizás no sabes cuál es ese placer. Entonces, me gusta mucho esto. Dice, si preguntas a diferentes personas, obtendrás diferentes respuestas. Dice, un niño pequeño podría decir, para mí, el placer más grande en la vida es tener un chupón en mi boca. O como diría mi hijo, tener mis dedos en mi boca, chuparme los dedos. Para mí ese es el placer más bonito que hay. Un pequeñito. Un preescolar, un niño de kinder, diría, para mí el placer más grande que existe es un viaje, es un paseo a un parque de diversiones. ¿Te das cuenta cómo la respuesta del pequeñín y del preescolar es diferente? Bueno, un estudiante de escuela primaria diría, para mí jugar fútbol es lo máximo, para mí nadar es lo máximo, para mí andar en bicicleta es lo máximo, o tomarme simplemente una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, como dice aquí. Un estudiante de secundaria diría, para mí el mejor placer es un campamento de verano. Un Xbox, un PlayStation. Recuerdo yo cuando salió el PlayStation 1, yo era feliz y mi papá me enseñó el hábito de ahorrar para poderlo obtener. Y para mí eso, de niño, fue lo más placentero. Una madre ocupada, si le preguntamos a una madre ocupada, imagínate Penina. Penina con 10 hijos. Alguien que tiene 3 hijos, como es el caso de mi esposa, ¿se imagina si tuviera 10 el trabajo que sería? Bueno, una madre ocupada, si tú le preguntas cuál sería su placer, ella te va a contestar que su placer sería media hora para relajarse, con nada que hacer y descansar tantito de tantas tareas que he estado haciendo. Si le preguntas a tus abuelos, los abuelos te van a decir, para mí el placer más grande actual en mi vida es observar a mis nietos crecer,
jugar e incluso, cómo no, ver a mis nietos en los caminos de la Torah. Mira, la abuela inmediatamente dijo, sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero entonces te das cuenta la diferencia entre el bebé y un abuelo. Dice Rab Weizmann, Hashem, sin embargo, es el único que sabe que nada de lo antedicho le otorga realmente a la persona el verdadero y más grande placer. Pues no hay nada más placentero en el mundo que la alegría sentida por el alma de la persona estando junto a Hashem. Y si te fijas, desde el bebé hasta el viejito, hasta el anciano abuelo, ambos pueden sentir el placer de la divinidad y ahí todos estamos unidos. Ese es el placer más grande, el placer de la divinidad, la cercanía con Hashem. Este es un deleite, el cual está por encima de todos los otros por lejos y no puede siquiera ser comparado a ellos, tanto sean chupetes o chuparse los dedos, o juegos de fútbol, o un videojuego, buena comida, viajes excitantes o lo que sea. Nada se compara con la cercanía, con la experiencia de la presencia de Dios. Pero para este tipo de placer necesitamos alguna preparación. De hecho, para todo tipo de placer necesitas preparación. Y esto es clave, hermano. Muchos placeres son así. Por ejemplo, dice, un libro puede ser disfrutado, sí, solo después que hemos aprendido a leer. Si no sabemos leer, nunca vamos a disfrutar un libro. ¿Y cuesta trabajo aprender a leer? Claro que cuesta. Yo lo veo con mis hijos, con Elisheva, que ya lee y está todavía aprendiendo, y Hannah, que está haciendo un esfuerzo y les está costando. Pero tienen que prepararse y ahora sí, mi hija empieza a agarrar libros. Nadar es divertido, por supuesto, pero necesitas saber nadar. Si no te preparas, te vas a ahogar. Una comida deliciosa, un pastel delicioso, por supuesto que es un placer para nuestro paladar, siempre y cuando sepas cocinar, siempre y cuando sepas seguir al pie de la letra la receta y siempre y cuando tengas los insumos correspondientes y de buena calidad. Todo necesita una preparación, hermanos. Todo placer. Qué tremendo mensaje. Todo placer necesita una preparación. Ya vamos entendiendo por qué Hannah se tuvo que preparar tanto tiempo. Así también, a fin de tener el gran deleite de estar cercanos a Hashem, necesitamos entrenamiento. ¿Quieres estar cerca de Hashem? ¿Quieres la presencia de Hashem? Necesitas entrenar, necesitas prepararte. Y de hecho te digo, este mundo es el mundo del entrenamiento. Este mundo es el mundo del ensayo para entrar al mundo de la verdad. Hashem nos entrena mientras atravesamos la vida. Para alguna gente el entretenimiento viene en forma de, para mucha gente, leí mal, el entrenamiento viene en forma de problemas, de pruebas, como puede ser una enfermedad, una guerra, carencia de hijos o pobreza. Es parte de nuestra preparación, es parte de nuestro entrenamiento para llegar a disfrutar del placer. Tales desgracias pueden ocasionar que una persona ore a Hashem como nunca en su vida ha orado, de un modo que podrá conectar con Dios. Ellos, por tanto, lo llevan más cerca de Hashem. Este entrenamiento, estas pruebas, nos acercan a Hashem que lo que él podía haber siquiera estado sin sus problemas. Me gustó mucho lo que dijimos en el estudio de la carta de Jacob, cuando estábamos hablando de las pruebas, que la palabra prueba en hebreo, nisayón, se relaciona con Parashat Naso, en donde se habla de levantar la cabeza. Y el doctor Ketriel dice eso.
que cuando se nos levanta la cabeza es porque Hashem nos tiene considerados. Cuando estamos en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, es cuando Hashem está más preocupado por nosotros, nos está entrenando para que lleguemos a disfrutar de ese placer eventualmente. Qué tremendo, ¿no? Es algo increíble. Los sadikim pueden algunas veces, los justos pueden algunas veces no obtener lo que ellos anhelan, porque Hashem sabe que sus problemas fortalecen su bitajón, su confianza en Él. Ellos oran más profundamente y llegan más cerca de Él que lo que de otro modo hubieran hecho. Sus malas experiencias elevan sus almas a tan alto nivel que podrán recibir la más grande medida de placer en el Olam Jabá, en el mundo que viene. Seguramente has leído acerca de los verdaderos judíos de Torá, quienes atravesaron campos de concentración o vivieron a través del comunismo. Ellos nunca perdieron su fe en Hashem y permanecieron leales a Él todo el tiempo. Se volvieron grandes a causa de sus problemas. Disfrutarán de una maravillosa recompensa en el Olam Jabá. Esa es otra. Jacob habla de la corona de la vida, y esa corona de la vida es en este mundo y en el mundo venidero. En este mundo y en el venidero. Aquí vamos a ver en el caso de Hannah, que será recompensada en este mundo de una manera que jamás hubiera sido si ella hubiera tenido un hijo inmediatamente. No es lo mismo. No tendríamos a un Shemuel si Hannah no hubiera pasado todo este martirio de 20 años. No tendríamos al profeta Samuel. Entonces ella fue recompensada en este mundo y será recompensada en el mundo venidero, Baruch Hashem. Imagínate cuando, con la ayuda de Hashem, en los días de la resurrección, podamos conocer a esta mujer de fe. Yo quiero saludarla. Realmente una persona que se siente tan cerca de Hashem, disfruta ya de su estadía en este mundo, por supuesto. Está siempre satisfecha. Por eso Jacob dice, tener por sumo gozo cuando se presente la prueba. Sin importar cuán arduas las cosas sean, porque sabe que todo ha sido planeado por Hashem para lo mejor, para que venga lo mejor. Regresando a nuestras madres y a Hannah, ellas eran muy especiales, mujeres rectas. Hashem sabía que si ellas no tenían hijos de inmediato, sus plegarias las llevarían más cerca de Él. Además, los hijos nacidos después de tantos años de espera y confianza en Hashem serán extra santos. Es decir, repito, si Hannah inmediatamente cuando se casó con el Can hubieran tenido hijos, bueno, serían hijos importantes, pero no serían un Samuel. Pasó todo esto para que tengamos o para que tuviéramos a una luminaria de la Torá y de la congregación de Israel, que hasta el día de hoy, incluso como justos de las naciones, estamos leyendo el texto del profeta Samuel de bendita memoria. Hannah era una grande Sadequet, su esposo Elcana se dio cuenta y la apreció por ello. Por eso Hannah tuvo que pasar por este tiempo de conflicto, de angustia, de dolor, de depresión, de sufrimientos, para que ella se acercara más a Kadosh Baruj Hu. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le escuchara y viniera este gigante de la Torá, el profeta Samuel. Entonces dice aquí, el verso 9. Y un día se levantó Hannah, es decir, la importancia que tiene el esposo en un matrimonio, hermanas y hermanos. Esposo, hermano que eres esposo. Escucha bien esto. Vean el papel crucial que desempeñó el Cana cuando va y habla con su esposa triste, su esposa que no quiere comer, de los sacrificios que han presentado en un Yom Tov, en un día maravilloso, si no mal recuerdo era Shavuot.
Es Shavuot, ¿cómo estás triste? El día de la entrega de la Torá. Hay que alegrarnos, hay que regocijarnos delante de Hashem. Este es el día que hizo el Eterno. Nos gozaremos y nos regocijaremos en él, podríamos decir. La importancia que tiene el trabajo del esposo para hablar con su mujer, para motivarla, para decir, sal adelante, no te quedes ahí, gózate delante del Eterno. Y cuando Hannah decide cambiar eso, decir, voy a escuchar a mi esposo, voy a comer, fíjense que incluso la comida del sacrificio le da un poder espiritual a Hannah para salir adelante y presentarse delante de Hashem. Las comidas sagradas, hermanos, incluso nos bendicen en cuerpo y alma. Las comidas de la Torá nos bendicen en cuerpo y alma. Aquí se ve en el texto. Habla con ella y dice el verso 9, después de que habló con ella, habla con tu mujer, hermano, si es necesario. Sácala adelante, motívala con palabras buenas. No la pisotees, no la maltrates. Aquí nunca vemos, sí, por supuesto, el Cana le preocupa la condición de su mujer, pero no la pisotea, la levanta. Es el trabajo de un marido. Y un día se levantó Hannah, después de comer en Shiloh, aquí vemos que ya come, se levantó, dice, y comió, Baruch Hashem, en Shiloh, en el lugar del tabernáculo de los sacrificios. Y después de haber bebido, y mientras que Elí, el Cohen, estaba sentado sobre una silla, también se nos dice que ella se quiso acercar al sadik de la generación. Eso te enseña algo bien importante, hermano. La importancia de los sadikim, la importancia de los maestros de la Torá, el mérito de los maestros de la Torá. Por eso nosotros no podemos desligarnos de nuestro Mashiach. Tenemos que estar cerca de Mashiach, sí o sí, y de nuestros maestros de la generación. Tenemos que estar apegados a ellos. ¿Por qué? Porque el mérito de un sadik es grande. Entonces, Hannah dice, me voy a acercar lo más que pueda al sadik de la generación que era el Cohen Elí, y una vez que esté cerca, mi plegaria quizás sea escuchada por el mérito de ese sadik. ¿Te das cuenta la importancia de los sadikim? Bueno, aquí lo ves también. Entonces, ella se acerca donde está Elí, muy cercano a él. Entonces dice que él estaba sentado en una silla junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno. Ella, con amargura de su alma, se puso a orar al Eterno con gran lloro. Hermanos, es necesario humillarse delante de Dios. Si no te humillas, no puedes estar cercano a Dios. Es necesario anularse delante de la presencia de Dios. Incluso Hannah te va a enseñar que eso es necesario. Y hoy día, la humillación de Hannah, la anulación de Hannah está presente todos los días en el servicio de cada judío que se presenta 3 veces al día delante de Akadosh Baruj Hu cuando recita la tefilá de la Midá. La tefilá de la Midá, el clímax del rezo en el Sidur, es gracias a este episodio bíblico de una mujer que nos muestra la humillación, la anulación para presentarse delante de Hashem. Por eso la Midá es en silencio, como el rezo de Hannah es en silencio. Pero eso te habla de anulación delante de Dios. Te tienes que humillar. Eso es necesario, nos lo está enseñando Hannah. Dice, se puso a orar al Eterno con gran lloro e hizo un voto, lo que nos decían en la mañana de los votos, e hizo un voto diciendo, el Eterno de los ejércitos, si tú quisieras mirar la aflicción de tu sierva y te acordases de mí y no te olvidares de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y navaja no pasará por su cabeza. Un nazir. ¿Cuál es la intención de Hannah? Si Hannah hubiera tenido hijos inmediatos, nunca hubiera dedicado a su hijo al Eterno. Nunca hubiera hecho un voto de esta naturaleza. Aquí demostró todo lo que provocó, todo ese entrenamiento provocó que Hannah
dijera, si yo quiero un hijo, lo quiero para servir al Eterno. No lo quiero para que sea un juguete a mi lado, un trofeo a mi lado, para simplemente, egoístamente decir, yo ya soy madre, tengo a mi hijo y ya. Eso hubiera quizás pasado si hubiera sido inmediato. Hannah tuvo que pasar por todo este tratamiento para llegar a presentarse delante de Dios, humillada, y decir, Hashem, si yo tengo un hijo, te lo dedico. Ahí está. No hubiera pasado eso 20 años antes. Sucedió que como ella aumentó largo tiempo en orar delante del Eterno, entonces Elí observaba su boca, pues Hannah hablaba en su corazón, es decir, esta mujer no sacaba palabras. De ahí viene la tefilá de la midá, la tefilá silenciosa. Vamos a terminar con eso, porque ya me estoy alargando. Pero su voz no se oía, por lo cual Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti tu vino. Y respondió Hannah diciendo, no, Señor mío, mujer angustiada de espíritu soy. Y de hecho es una falla de Elí, porque por Ruach HaKodesh él tenía que saber lo que estaba sucediendo ahí. E incluso hay un midrash que dice que él consultó con Urim y Tumim lo que pasaba y se le aparecieron unas letras, pero esas letras eran, por Ruach HaKodesh las tenía que él que acomodar, y él formó la palabra ebria en hebreo en vez de esta es como Sara. Entonces Elí falló y de alguna manera cuando ella le dice, oye, estás mal, para Elí fue como, uy, me equivoqué, qué error. Quizás en algo estoy fallando, que el Eterno no me revela las cosas al 100% y ya le hablé mal a esta mujer, ahora la tengo que bendecir, porque así se enseña, que si tú ofendes a alguien, lo que tienes que hacer para resarcir la ofensa es bendecirlo. Entonces, Elí, el tzadik de la generación, tuvo que bendecir a Hannah y esa bendición es efectiva. No, Señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu, no he bebido vino nuevo ni añejo, sino que he derramado mi alma delante de Hashem. No tengas a tu sierva por mujer vil, porque a causa de la abundancia de mi aflicción y de mi enojo he hablado hasta ahora. Entonces respondió Elí, le dijo, vete en paz, y el Dios de Israel, aquí está la verajá del tzadik, y el Dios de Israel te conceda la merced que le has pedido, a lo cual ella respondió, halle tu sierva gracia a tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y comió, y su rostro ya no era más como antes. En este momento ella sale victoriosa. Ha habido una transformación, pero es por la cercanía que tuvo con el Eterno. El Eterno la preparó durante 19 años para llevarla a esta circunstancia. Y después de esos 19 años, ella sale gozosa, sale con la bendición del Eterno a través del tzadik de la generación. Y bueno, ¿qué pasará? Vendrá la bendición de que pueda tener un hijo. Cierro con esto hablando de la midá. Está escrito en los Salmos, David lo dice, abre mis labios, le dice a Kadosh Baruj Hu, abre mis labios para que mi boca pueda proclamar tu alabanza. Y es importante saber, hermanos, que la anulación es necesaria. Como Hannah no habló. El no hablar, el que habla, el que grita, muchas veces muestra como un espíritu de desconfianza. ¿Por qué? Porque yo grito como para que Dios me escuche. No es necesario gritar para que Dios te escuche. Lo que es necesario hacer para que Dios te escuche es anularte. Entonces, cuando en la tefilá de la midá, que justo empieza con esa frase, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza, nos enseñan los sabios, abre mis labios porque yo por mí mismo ya no puedo, Hashem, porque estoy anulado delante de tu presencia. Por eso, la última parte del rezo es la midá. Es el clímax del servicio, es la entrada al lugar santísimo, espiritualmente hablando.
Tenemos que humillarnos delante de Hashem. Tenemos que anularnos. Y entonces Hashem nos va a bendecir. Yo espero, queridos hermanos, que esta primera clase, lectura y comentarios del Sefer Shmuel, Aleph, primer libro de Samuel, haya sido de mucha bendición y de instrucción para todos nosotros. Muchas bendiciones y Shavuot Tov.